Dame 5 segundos y te explico cómo prevenir la leishmaniasis en tu perro, por favor. ¿Sigues aquí? Te he dicho una media verdad porque en aproximadamente 5 segundos no puedo, pero sigue todo el video y tendrás información que solo nosotros te podemos dar. Lo importante que hay que entender es que la leishmaniasis es una enfermedad que se transmite a través de la picadura de un insecto, y es muy importante. A diferencia de otras enfermedades que, por ejemplo, se pueden transmitir con la saliva o con la cercanía de los animales infectados, la leishmaniasis, en la mayoría de las veces, necesita de un insecto vector que transporte la enfermedad entre animales. Y tampoco es suficiente que el flebotomo pique al animal infectado y luego pique al animal sano para que la enfermedad se transmita. Cuando un animal infectado es picado por el insecto vector, se necesitan mínimo 3 semanas para que el insecto desarrolle la infección y la transmita a un animal sano. Y en la mayoría de los casos son necesarios 3 meses desde la primera picadura del animal infectado para que el flebotomo sea capaz de transmitir la enfermedad al animal sano. Por lo tanto, un insecto debe adquirir la enfermedad, incubarla, desarrollarla y luego transmitirla a otro animal. Si este animal es desafortunadamente nuestro perro puede enfermarse. Pero esto también se aplica si esa persona o ese animal es un ser humano, un niño o cualquier otro tipo de animal. Entonces, lo más importante es asegurarse de que nuestro perro no sea mordido por el insecto vector. Seguramente habrás visto muchos anuncios, muchos spots publicitarios que dicen que basta con una sola gotita o simplemente un collar y el insecto no pica al perro. Definitivamente. Ahora, definitivamente estos productos son realmente válidos, pero quiero que llegues a una observación. Si te pusieras un collar como el que le pones a tu perro y desnudo, fueras a un lugar lleno de insectos que pican, ¿realmente piensas que no te morderían la punta de los pies? No quiero decirte que estos productos no tienen eficacia, pero quiero decirte que no podemos confiar solamente en ellos porque es realmente difícil que una sola medida logre efectivamente bloquear la picadura de estos insectos. Para darte un ejemplo práctico, si decido ir de campamento o a lugares como estos, donde los mosquitos y los insectos vectores son numerosos, no me pongo el collar, no me pongo la ampolla, utilizo algo que disuada a los insectos y que también tenga una duración que no puedo esperar que sea infinita. Por ejemplo, ahora quiero sentarme 5 minutos contigo para contarte algunas cosas, pero no podría quedarme, los mosquitos me destruirían y también los flebotomos me atacarían. ¿Y entonces qué hago? Tomo una loción cualquiera que sea y me la rocío. ¿Cómo lo harías tú si vas a la playa, si vas de campamento? Me estoy poniendo el collar. ¿Y por qué utilizamos una loción? Porque técnicamente estas lociones, sean cuales sean, contienen sustancias que hacen que nuestro olor sea desagradable para los insectos. Y ahora te hablo de estas sustancias. Los insectos vectores, mosquitos o flebotomos, transmiten sus enfermedades y la que nos interesa es la leishmaniasis. Tienen en común una característica. El macho del insecto es generalmente melífago y la hembra, en algunos momentos o en su mayoría siempre, es ocasionalmente hematófaga. ¿Qué significa? Significa que el macho come sustancias producidas por las plantas. El mosquito, el macho del mosquito, es obligatoriamente melífago, mientras que la hembra es obligatoriamente hematófaga. En el mosquito, la hembra se alimentará solo de sangre y el macho solo de néctar. Con el flebotomo, esta cosa no es así, porque en el flebotomo ambos, machos y hembras, son prácticamente en el 90% de los casos mellífagos. La hembra, en el momento en que debe producir los huevos, necesita sangre. Puede producir huevos también alimentándose del néctar de las flores, de sustancias azucaradas de las plantas, pero sus huevos serán menos y menos fértiles. Si logra encontrar un animal ya sea de sangre fría, como por ejemplo una tortuga terrestre, como por ejemplo un lagarto, o que sea un ser humano, un perro, un niño, es decir, animales de sangre caliente, si logra extraer la sangre de estos animales, producirá más huevos y estos huevos serán más fértiles.
¿Cuál es la mejor estrategia número 1 para evitar que tu perro contraiga la leishmaniasis? No permitir que sea picado por insectos vectores. Tenemos suerte. El insecto vector de la leishmaniasis difícilmente se adapta a nuestras viviendas, por muchas razones. La primera razón es que si tuvieras en casa un insecto que pica, tomarías el insecticida, tomarías el spray para mosquitos y lo rociarías en la casa. Atacarías al flebotomo. La picadura del insecto vector es dolorosa. El flebotomo muerde la piel para hacer un agujero y extraer sangre. No te quedarías en casa con estos insectos que te molestan. Se llaman insectos molestos y no podemos decir lo mismo de nuestros jardines. Si yo tuviera un parque como este donde llevar al perro, incluso si fuera mi casa, y dejar al perro todo el día para que se divirtiera, él se divertiría mucho. Pero ¿qué pasaría en el caso de las picaduras? ¿Cuántas picaduras de flebotomo recibiría? ¿Y entonces qué hacemos? ¿No vamos al parque? No vamos, porque el flebotomo, a diferencia del mosquito, te muerde o muerde a tu perro principalmente cuando está quieto. A diferencia del mosquito tigre que te persigue incluso cuando vas a correr, te persigue y te pica, el flebotomo necesita que estés quieto, que tu perro esté quieto. Entonces el mayor peligro es cuando el perro en algún momento ha corrido, ha jugado, ha cavado y realmente se está descansando. Por lo general, el perro prefiere los mismos puntos y lugares que prefiere el flebotomo, así que cuando ves al perro terminar de jugar y se va a poner debajo de un seto, tal vez media hora o una hora, y se descansa, o incluso al sol, ese es el lugar preferido también de los flebotomos, y es la razón por la que vemos cada vez más perros con la enfermedad, porque muchos perros tienen la posibilidad de estar afuera y se van a poner donde están los flebotomos. Entonces volvemos a los productos externos. El collar puede funcionar, pero no funciona al 100%. Las pipetas pueden funcionar, pero no funcionan al 100%. Si queremos ir al parque con seguridad, queremos dejarlo unas horas afuera, debemos utilizar lociones externas que le den a la piel un olor desagradable. ¿Cuáles pueden ser? Los flebotomos y los mosquitos tienen fragancias diferentes que los atraen y los repelen, que afortunadamente se pueden combinar para repeler a ambos insectos. Por ejemplo, el flebotomo es ampliamente repelido por fragancias como el eucalipto y fragancias como el neem, el mosquito es repelido. De fragancias aromáticas y refrescantes, por ejemplo como la lavanda o como la citronela. Combinando ambos productos podemos obtener un doble efecto para alejar a los insectos. El producto que me han visto rociar es un producto que hemos hecho crear especialmente por una empresa farmacéutica para aprovechar un doble efecto, de modo que mantenga alejados tanto a los mosquitos tigre, que son muy molestos en esta época, como a los flebotomos. También aprovechamos la oportunidad de pedir a la empresa que pusiera las concentraciones que queríamos para poder tener un producto que tiene una permanencia incomparable con cualquier otro producto. Para darles un ejemplo, aquí está lleno de mosquitos y cualquier insecto que vea, quizás desde la habitación no se note, se aleja inmediatamente. Pero no puedo pensar que lo aplique ahora y que haga efecto durante todo el mes, cuando en una hora, hora y media, el producto comenzará a evaporarse y quedarán fragancias menos repelentes para los insectos. Veré acercarse a los insectos y me lo volveré a aplicar. Lo mismo deben hacer con su perro. Tomen un repelente en spray como puede ser un producto de camping, aplíquenlo cuando vayan al parque, cuando lo dejen en una pensión, cuando lo dejen en el jardín, pero recuerden después de una hora y media, volver a aplicarlo. ¿En qué puntos deben utilizar el producto? Los insectos vectores tienen dificultad para picar al perro donde hay mucho pelo o 2-3 centímetros de pelaje, pero les será fácil en el vientre, que los perros tienen desnudo, bajo los pies, en el hocico, en los ojos, dentro de las orejas. Normalmente, productos como el que me han visto usar, lo nebulizo directamente sobre el pelaje, luego en los dedos de los pies, dentro de las orejas, alrededor de los ojos, en la nariz. Ahora sabemos cómo nuestro perro no se infecte. No debe estar debajo de los setos. No debemos olvidarlo en el jardín. Debemos usar productos repelentes. ¿Cómo podemos saber si todo lo que hemos hecho ha funcionado? Será necesario hacer análisis de sangre a nuestro perro.
Pero ¿qué tipo de análisis deberíamos hacer? Los exámenes deberán buscar si nuestro perro ha producido anticuerpos que hayan detectado de manera adecuada y correctamente la presencia del parásito. Ahora les explico esto. La leishmaniasis, desde que el flebotomo la inyecta al perro, hasta que desarrolla la positividad en los análisis de sangre y hasta que luego desarrolla los síntomas, puede tardar meses e incluso años. Entonces, incluso el flebotomo podría morder a mi perro hoy y yo no ver los síntomas durante un par de años. Y peligrosísimo porque la enfermedad podría incubarse y causar problemas. Entonces, 3 meses después de la exposición al insecto Vector, 3 meses después del pico de infectividad, debería hacerse la primera prueba de anticuerpos. Existen 2 tipos de exámenes, una prueba rápida y un examen cuantitativo. La prueba rápida se parece a la prueba del COVID. Se ponen 2 gotitas de sangre en esta prueba. Si aparecen 2 rayitas, significa que se han detectado los anticuerpos. Si aparece una rayita, significa que el organismo no tiene los anticuerpos. La prueba cuantitativa, en cambio, te dice si se han producido anticuerpos y en qué cantidad. Cada una de estas pruebas tiene sus ventajas y desventajas. Empecemos con la prueba rápida. La prueba rápida tiene la desventaja de ser poco fiable, es decir, no puede detectar ciertos rangos de anticuerpos. Si son demasiado pocos, no los detecta. Pero tiene la ventaja de poder hacerse in situ, es decir, lo puede hacer el veterinario tratante porque tiene el kit directamente en la clínica. En caso de positividad, podemos considerarlo real. El perro ha producido los anticuerpos y, por lo tanto, realizaré los exámenes posteriores. En caso de negatividad, debo tomarlo con pinzas porque si ha producido muy pocos anticuerpos, se dice que será un falso negativo. En cambio, la prueba cuantitativa tiene la desventaja de que la muestra debe enviarse a un laboratorio, pero la ventaja de que tiene una sensibilidad más alta, es decir, detecta incluso las producciones muy bajas de anticuerpos y también tiene la ventaja de decirte cuántos anticuerpos se produjeron. Ahora, ¿qué hacemos en el momento en que nos damos cuenta de que el perro ha producido anticuerpos para la leishmaniasis? Lo primero que debes entender absolutamente es que la presencia de anticuerpos no necesariamente significa enfermedad, porque los anticuerpos que buscamos son anticuerpos de memoria, anticuerpos que el cuerpo produce en respuesta a la infección previa, y no hay manera de entender si está presente en este momento o ha estado antes. Entonces, en el momento en que hago la prueba de anticuerpos, debo preocuparme por 2 razones. La primera es porque, lamentablemente, lo que hice como prevención el año anterior no funcionó. Y por lo tanto debo tratar de entender qué pasó cuando mi perro fue mordido. La segunda cosa es que debo entender si el paciente se ha infectado o no, por lo que tendré que hacer más exámenes de manera adecuada y precisa. ¿Qué exámenes tendré que hacer? Primero, ¿el paciente está realmente enfermo? En ese caso se hace una prueba molecular, es decir, una prueba que te permite verificar que el perro, además de tener anticuerpos, también tiene el parásito. Esto se llama PCR y es una prueba a través de la cual, si se detecta un fragmento de ADN del parásito, se amplifica de manera efectiva y precisa varias veces hasta que pueda ser detectado y cuantificado. Se puede hacer desde muchos distritos, lo explicaré luego. Los otros exámenes a realizar están relacionados con si he encontrado o no la infección, si he encontrado la leishmania, entender el estadio de mi paciente. Porque la leishmaniasis, la sola presencia de la leishmania no nos dice todo sobre la enfermedad. Tengan que del Centro de Estudios de la Leishmaniasis, dividimos la leishmania en 4 etapas. La primera etapa es la etapa de los pacientes potencialmente infectados, es decir, aquellos pacientes que podrían haber sido mordidos por el insecto Vector, pero aún no han desarrollado la positividad de anticuerpos. El segundo estadio son pacientes con parásito en el cuerpo. La prueba de anticuerpos resulta positiva, pero están asintomáticos. ¿Cuántos conocen? ¿Cuántas veces he oído decir sí, hice la PCR, es positiva, tienes parásitos, pero el perro no muestra nada? Y de estos hay muchísimos. El tercer estadio son pacientes que tienen el test positivo, la presencia de parásitos, tienen síntomas y los análisis de sangre alterados.
En el cuarto estadio están pacientes que comienzan a tener lesiones graves en los órganos. Ahora, ¿hay diferencia entre un estadio 1 y un estadio 4? Seguramente en el ámbito de la terapia como en el ámbito del pronóstico, ¿cómo tratar a estos pacientes y qué resultados obtendremos? Si partimos del ejemplo más drástico, si tengo un paciente que tiene una leishmaniasis muy grave que afecta a los ojos, un hígado comprometido por la leishmaniasis, será más difícil tratarlo porque metabolizará mal los medicamentos por su hígado comprometido. Si tengo un paciente que tiene los síntomas pero los órganos funcionan, será mucho más fácil de tratar porque los medicamentos serán mejor tolerados. Si tengo un paciente que no tiene absolutamente ningún síntoma, incluso ese tipo de paciente, se puede intentar tratarlo regulando el sistema inmunitario y alentándolo a responder por sí mismo contra la infección. Tengan en cuenta que un estudio ha demostrado que el 40% de los pacientes que están en la segunda etapa responden excelentemente al uso de inmunorreguladores, es decir, sustancias que estimulan el sistema inmunitario para defenderse por sí solo contra la infección. Los pacientes en la primera etapa, que son todos los perros que viven en zonas endémicas y no podemos saber si han sido infectados o no, no pueden ser dejados. Lo que hacemos con estos pacientes es estimular el sistema inmunitario antes de que surja el problema, de modo que si hay un parásito en el cuerpo pero aún no ha sido detectado, el sistema se defenderá y se liberará por sí solo. Hay estudios bastante antiguos que demuestran que los pacientes en la primera etapa, que toman un medicamento antiguo que incluso ya no usamos debido a los efectos secundarios, que es el domperidona, logran tener una capacidad de prevenir las infecciones en el 75% de los pacientes, lo cual no es un número pequeño. Lógicamente, el domperidone se está abandonando porque tiene numerosos efectos secundarios, lo usan o han tenido que dejarlo, lo saben. El vómito, la inquietud, en algunos casos la alopecia, provoca pseudogestación en las hembras, pero es un recurso que aún recomendamos y prescribimos, donde el costo puede ser un limitante. ¿Por qué? Porque el domperidone cuesta relativamente poco en comparación con los inmunorreguladores de nueva generación que cuestan relativamente 4 o 5 veces más. Si tengo un refugio con 30 perros, es más fácil utilizar el domperidone a pesar de efectos secundarios. No lo daré a aquellos que presenten efectos secundarios. Si solo tengo un perrito, es más fácil comprar inmunorreguladores de nueva generación. Les pondré un enlace de las alternativas. Para quienes no me conozcan, soy Gianluca Barbato, médico veterinario y fundador del Centro de Estudios sobre la Leishmaniasis Canina. Nuestra organización se ocupa de estudiar la enfermedad, estudiar los efectos de las terapias en los pacientes y también estudiar cómo la enfermedad interfiere con el sistema inmunológico. Al Centro de Estudios sobre la Leishmaniasis Canina está vinculado el Centro de Telemedicina Veterinaria, un centro que logra ayudar a las familias a distancia mediante operadores especializados que contactan a las familias, solicitan sus análisis y entienden en qué etapa está el paciente y cuál terapia puede ser mejor para liberar al perro de la infección. Si alguno ha tratado la leishmaniasis, puede pertenecer a la categoría que con una sola terapia se ha liberado de la infección, pero también puede pertenecer a la categoría de familias que han visto lo peor de las terapias, porque las terapias se realizan con medicamentos fuertes que causan graves efectos secundarios. Muchos de ustedes podrán comentar debajo de este video que han hecho la terapia y el perro se ha curado, pero también pueden comentar que durante la terapia el perro no lo logró. Aquí, el Centro de Estudios interviene antes de esto porque, al tener una gran cantidad de datos, nos permite entender antes cuál puede ser la mejor terapia para un perro en comparación con otra, para una raza en comparación con otra. Razas sensibles toleran mal algunos medicamentos. Han intentado tratar a un Doberman, un Lanano, un Dogo de Burdeos con medicinas tradicionales y han visto el empeoramiento de los síntomas clínicos, mientras otros responden bien a las terapias convencionales. Entonces, nuestro trabajo es encontrar al veterinario en su zona dispuesto a colaborar con nosotros. Tengan en cuenta que ya tenemos un veterinario por región que puede colaborar con nosotros a donde podemos enviarlos. Hagan los análisis de sangre,
nos los envían, el equipo médico estudia estos análisis y luego les dirá cuál es la mejor estrategia para poder tratar al paciente. Piensen que hay pacientes que pueden curarse en un mes y pacientes que pueden curarse en 2 años, pero gracias a todos los estudios que estamos llevando a cabo, logramos tener una capacidad de pacientes sin recaída a 5 años del 95%. Si piensan que con las terapias convencionales estos números son prácticamente inalcanzables, nuestro trabajo nos está llevando adelante. Si desean más información sobre la prevención, si desean una consulta personalizada, escriban a la dirección info-leishmaniasiscanina.it. Si están tratando a su paciente y ven que las terapias convencionales no obtienen los resultados esperados, hagan clic en el enlace y esperamos tenerlos como pacientes en nuestro centro.